Bien, pues veamos cómo nos movemos y navegamos y seleccionamos objetos en la ventana 3D. Voy a desanclarla. Recordar que para desanclar una ventana en sincro es hacer doble clic sobre la barra de título. ¿Veis? Ya queda libre. Y ahora la voy a poner, por ejemplo, aquí, para que lo veamos más claro. Entonces, bueno, tenemos básicamente aquí el cubito, con el cual puedo directamente ir a buscar una vista derecha. Con el clic izquierdo, veis que me estoy moviendo respecto a donde yo haga clic. Estoy moviendo, orbitando desde donde yo haga clic. ¿Vale? Por tanto, si quiero orbitar desde el centro del edificio, hago clic, mantengo pulsado el botón izquierdo y lo muevo. ¿Vale? Luego con la crucecita, manteniéndola pulsada, lo que hago es un pan, es decir, una vista panorámica por aquí. ¿De acuerdo? Luego, zooms, ruedecita, rodar la ruedecita, para adelante, para atrás, ruedecita, para adelante, para atrás. ¿De acuerdo? Bien, luego tenemos unas opciones del menú contextual de la ventana 3D. El menú contextual es hacer clic derecho sobre la ventana 3D. Aquí vemos que se nos abre diferentes opciones que podemos interactuar sobre la ventana 3D. Es decir, básicamente aquí tenemos un grupo, este grupo de aquí, que nos permite activar el tipo de modo de render, la visibilidad, algunos efectos especiales de iluminación, indicadores visuales. Los indicadores visuales son el indicador de ejes. Bueno, pues el indicador de ejes es precisamente este cubito, que cuando extraigamos al final o exportemos la animación no querremos verlo, ¿vale? Es simplemente una herramienta de ayuda. Así que voy a mantenerlo activado para que me ayude a navegar o directamente a mostrarme una fachada o una isométrica, etc. Luego ya iréis navegando vosotros para ver las diferentes opciones. Bueno, también podemos activar la rejilla, que sería la cota 0 del proyecto. Por tanto, ya vemos que hay parte del proyecto, cota 0, otras más hundidas. Entonces son elementos de visualización de ayuda al trabajo que podemos activar o desactivar. Luego también es interesante que probéis diferentes tipos de efectos de iluminación, por ejemplo, bordes con siluetas rápidas. Esto me iría muy bien sobre todo para proyectos industriales donde pueda tener muchos conductos y sí necesitaría ver un poco los bordes de los elementos. También efecto de sombras, botón derecho, efectos sombras y poder activar, ¿veis? Pues un efecto de sombras o también poder activar lo que sería en efectos una oclusión ambiental. Es decir, que ya utilice unos cálculos físicos que detecta un poco reflejos de la luz en cada una de las caras, ¿veis? Y da cierta profundidad y realismo. Todas estas propiedades, digamos, que tiene esta vista 3D, las podemos activar con una ventana que tenemos específica para la ventana 3D. Por tanto, las ventanas de propiedades ya sabéis que están en el menú Ventanas y aquí tengo Propiedades de vista 3D. Cuando la activo, fijaros que aquí me da Propiedades generales de la ventana, donde rápidamente puedo activar estos efectos. Los bordes de silueta rápida, activarlos, desactivarlos, activar las sombras, desactivarlas. Luego, si queremos mostrar leyendas en la ventana 3D para que nos muestre, ya lo veremos, los diferentes perfiles de aspecto que nosotros nos creemos en nuestro proyecto 4D, queremos que aparezcan aquí para que cuando se exporte el vídeo pues nos aparezcan por colores los materiales o los tipos de perfiles que nos hayamos creado nosotros. Si tenemos filtros aplicados en nuestra ventana 3D, es decir, quiero ver solo la parte de estructura de la planta 1 o la planta 3, pues tenemos estos filtros activados aquí. Planos de corte, ya veremos cuando hagamos planos de corte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por tanto, en propiedades de vista 3D, sobre todo en general, podemos activar o desactivar todos estos menús contextuales que tenemos en la vista 3D. Bien, pues como os decía, voy a cerrar momentáneamente la ventana de propiedades. Y luego a nivel de selección, vemos cómo funciona. Y cuando hablo de selección, ahora estoy hablando de la selección de objetos en la ventana 3D. ¿Por qué digo eso? Porque ya iremos viendo a lo largo del curso que lo que yo seleccione en la ventana 3D no tiene nada que ver con lo que seleccione yo en mis tareas. ¿De acuerdo? Realmente veréis que son dos mundos completamente separados. Uno son datos 3D, otros son datos puramente de programación y vamos a vincular estos dos mundos vinculando datos 3D con nuestras tareas. ¿De acuerdo? Así que lo que yo seleccione en una ventana no va a influir para nada en la otra. Son completamente independientes. Entonces, para selección, fijaros, simplemente con un clic
cuando digo clic es clic izquierdo. Cuando diga clic derecho ya especificaré que hago clic derecho, pero cuando yo hago un clic, selecciono un objeto. Cuando hago otro clic, selecciono otro objeto. No hace falta pulsar la tecla control y voy seleccionando objetos pulsando simplemente con un clic. Y para deseleccionar, pues hago un clic sobre el objeto seleccionado. Si quiero deseleccionar y tengo varios objetos seleccionados y los quiero deseleccionar todos de golpe, si tengo activa la ventana 3D que se me muestra por el color azul de la barra de título, simplemente pulso la tecla escape y deselecciono. ¿De acuerdo? Luego, puedo utilizar la selección por ventana. Entonces, si selecciono de arriba abajo, todo lo que toque o todo lo que enteramente está dentro del marco de selección queda seleccionado. ¿De acuerdo? Repito, fijaros, voy a seleccionar y pulso la tecla mayúsculas y marco una ventana de selección. Las ventanitas y parte de los muros que estoy tocando, todos estos van a quedar seleccionados. Pero ojo, se van a seleccionar todos los elementos que están tocando el marco de selección que estén vistos, o sea, que sean visibles desde este punto de vista. Observar que si giro, ¿veis? Estos objetos, como no están visibles, no están seleccionados, por lo tanto los tendría que agregar a mi selección manualmente. Por tanto, aquí sí que importa cuando seleccionáis cosas, tener presente que hay cosas que no están visibles. ¿De acuerdo? En cambio, si selecciono, hago un marco de selección solo y quiero visualizar solo los objetos que están dentro del marco de selección, tengo que mantener pulsada la tecla mayúsculas y hacer un marco de selección que englobe, por ejemplo, estos tres objetos, estas tres ventanas. ¿Veis? Y solo me marca todos los objetos que están enteramente dentro del marco de selección y que sean visibles. Por lo tanto, si me veis, si me pongo en una vista frontal, fijaros que al hacer frontal, pulso en front cuando está seleccionado, me hace un zoom a los objetos seleccionados. Si deselecciono con la tecla escape y hago front, me hace un zoom de todo el edificio. Es decir, si yo marco todas estas ventanas de aquí, solo marcaré estas ventanas de aquí. No estaré marcando las ventanas del otro lado porque no son visibles. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tener presente esto de la visibilidad. Más cosas a nivel de selección y de visualización. Voy a escapar. Observar que, como os decía, el cubito este va muy bien para cuando quiero a lo mejor ver una vista frontal o ver una vista lateral y quiero a lo mejor alinear objetos. Fijaros que estoy por defecto en una vista cónica. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos la posibilidad, como una propiedad, opción de la vista 3D, es utilizar isométrica. Lo que me hace en isométrica es mostrarme realmente una vista realmente paralela. ¿Veis? Si hago un front, ¿veis? Lo veo desde aquí, es una vista completamente isométrica. Pero cuidado, yo no aconsejo trabajar en modo isométrica. ¿Por qué? Porque no detecta bien los zooms. Es decir, si yo me acerco, ¿veis? Voy rodando la ruedecita alrededor y llega un momento que no puedo ver detalle. ¿Vale? Por tanto, simplemente quedaros con la idea que la isométrica no tiene detalle cuando hagáis zooms y no se ve muy bien, no es muy realista. Por tanto, solo la vamos a utilizar cuando querramos alinear en planta, en una vista derecha, en top o lo que fuese, ¿vale? Pero no vamos a utilizarlo con normalidad. Así que voy a deseleccionar isométrica y fijaros que ahora si hago zoom sobre estos paneles, ¿veis cómo puedo hacer un zoom hasta el último detalle? ¿Veis? Que me puedo acercar para ver perfectamente el último detalle. Bien, y finalmente, todos estos iconos que os decía de acercar, hacer zoom, si tengo seleccionados algunos objetos, poder hacer zoom sobre ellos. Todo esto lo tenemos también en el menú Asignar recursos. Observar que yo he seleccionado algunos objetos. Estos objetos 3D obviamente quedan seleccionados sus correspondientes recursos a los que hemos convertido al importar el archivo IFC. ¿Vale? Y aquí en Asignar recursos, fijaros que tengo un grupo de herramientas que me permite hacer un zoom solamente sobre los objetos seleccionados, crack. O bien puedo aislar lo seleccionado, esto es muy interesante, ¿veis? Puedo aislar lo seleccionado, puedo mostrar todo de nuevo, o puedo ocultar lo seleccionado y que pueda ver a través de estas ventanas. ¿De acuerdo? Y finalmente puedo hacer mostrar todo de nuevo para que me muestre todos los objetos, es decir, desactívame todos los filtros 3D que haya creado y puedo hacer un zoom todo o bien pulsando aquí en zoom todo o recordar que si tenéis un nivel de zoom, clicáis en cualquier parte del cubito y él, si no tenéis ningún objeto seleccionado, os hace
un zoom todo.